Hay una máquina experimental que, en teoría, podría enfriar una vivienda sin compresor, sin gas refrigerante tóxico, sin las averías típicas de un aire acondicionado y casi sin mantenimiento. Y lo más inquietante no es que exista. Lo más inquietante es que la idea no nació ayer, no salió de una startup de moda y no depende de un material exótico imposible de conseguir. Nació de algo tan cotidiano que cuesta tomarlo en serio. Sonido. Ondas acústicas empujando calor de un lado a otro dentro de un tubo sellado. Y si eso suena como ciencia ficción barata, espera, porque lo verdaderamente extraño es que la física detrás de esta tecnología lleva décadas funcionando. Y aún así, casi nadie puede comprarla. En 2024, un equipo del ámbito científico en China presentó resultados que deberían haber provocado una discusión mundial sobre el futuro de la refrigeración. El dispositivo no tenía pistones, no tenía el ritual mecánico que domina la climatización desde hace generaciones, no dependía de esos circuitos complejos que tarde o temprano terminan pidiendo recarga, reparación o sustitución. Funcionaba usando ondas sonoras en un gas presurizado para mover calor. Desde fuera, parecía una rareza de laboratorio. Desde dentro, escondía una idea mucho más peligrosa para el modelo tradicional de la industria: enfriar con una arquitectura increíblemente simple. Para entender por qué esto importa, primero hay que borrar una imagen mental. Cuando la mayoría escucha la palabra refrigeración, imagina un compresor, un bloque metálico vibrando, forzando un fluido a recorrer un ciclo de presión, expansión y transferencia térmica. Ese paradigma ha dominado tanto tiempo que parece natural, inevitable, casi eterno, pero no es la única manera de mover calor. En realidad, el sonido también puede hacerlo. No cualquier sonido, claro, no el de una conversación, ni el de una canción sonando en la cocina. Hablamos de ondas acústicas intensas dentro de un sistema diseñado para que un gas comprima y se expanda rítmicamente cientos de veces por segundo. Dentro de ese tubo, el gas vive una coreografía feroz. Cuando la onda lo comprime, la temperatura sube. Cuando la onda lo expande, la temperatura baja. Si en el lugar correcto se coloca una estructura porosa, una SPCD, escalera microscópica hecha de materiales finos, el gas que va y viene va entregando calor por un lado y absorbiéndolo por el otro. Cada porción de gas mueve muy poco milímetros, tal vez menos, pero millones de esas pequeñas oscilaciones, repitiéndose sin descanso, forman una cadena térmica, una brigada invisible que va pasando energía de mano en mano hasta separar el frío del calor. Y todo eso sin un pistón recorriendo cilindros, sin correas, sin válvulas desgastándose, sin una mecánica tradicional que dependa de fricción continua. Eso es lo fascinante del fenómeno a la bomba. Es el propio sonido. A primera vista, parece una idea demasiado elegante para ser real, pero la historia de esta tecnología es mucho más antigua de lo que la mayoría imagina. Mucho antes de que existieran marcas de aire acondicionado, mucho antes de que las casas se llenaran de compresores, algunos artesanos y físicos notaron algo raro en tubos calentados de cierta manera. El calor, bajo condiciones específicas, empezaba a producir un tono sostenido, como si el tubo cantara. Durante mucho tiempo fue una curiosidad sin explicación completa, una anomalía que sorprendía más de lo que enseñaba. Luego llegaron científicos que empezaron a desenredar el misterio. Descubrieron que ese canto no era magia ni simple resonancia decorativa. Era energía térmica, transformándose en energía acústica. En el siglo XIX, varias observaciones dispersas terminaron convergiendo en una idea crucial. Si añades calor al gas en el momento adecuado de su compresión y lo retiras cuando se expande, las oscilaciones se refuerzan. En el sonido crece. El sistema se autoalimenta. Esa intuición que más tarde se apoyó en formulaciones teóricas más sólidas, se convirtió en la semilla de toda la termoacústica moderna.
Lo que al principio parecía un comportamiento curioso de tubos calientes, terminó revelando una puerta a otra forma de construir motores térmicos y sistemas de refrigeración. Sin embargo, la física por sí sola no bastaba. Hacía falta convertir esa rareza en ingeniería, y eso solo empezó a ocurrir de verdad en el siglo XX, cuando matemáticos y especialistas en dinámica de fluidos lograron describir con precisión lo que pasaba dentro de esos sistemas oscilantes. Ahí surgió la diferencia entre entender una idea y ser capaz de diseñarla. Ya no bastaba con saber que un tubo podía cantar. Había que saber exactamente cuánta energía se perdía, dónde se disipaba, qué geometría servía, qué gas convenía y qué configuración podía traducirse en una máquina real. En los años 70 y 80, el campo dio un salto. Investigadores empezaron a ver que ciertas configuraciones no solo podían convertir calor en sonido, sino usar ese sonido para volver a mover calor de forma útil. En otras palabras, ya no se trataba solo de un experimento bonito, se trataba de un refrigerador sin compresor, un sistema capaz de enfriar usando física, acústica y diferencias térmicas, en vez de apoyarse en la maquinaria convencional, en laboratorios como Los Álamos, donde la confiabilidad y la simplicidad podían ser más valiosas que el glamour tecnológico. Esta idea empezó a tomarse en serio. La razón era brutalmente práctica. A menos piezas móviles significaban menos puntos de fallo. Ese detalle cambia por completo el valor de la tecnología. Un compresor tradicional puede ser eficiente, sí, pero también es una pieza sometida a fatiga, desgaste y mantenimiento. La termoacústica promete otra cosa: sistemas sellados, con gases que no necesitan reposición constante, capaces de trabajar durante años con un nivel mucho más bajo de intervención mecánica. De pronto, el atractivo ya no era solo científico, era económico, logístico y, en cierto contexto, casi estratégico. Por eso esta historia no se quedó atrapada en artículos académicos. Hubo demostraciones serias. Hubo prototipos que volaron al espacio. Hubo sistemas probados para enfriar electrónica en entornos militares. Y hubo incluso un momento que hoy suena casi absurdo. Una famosa marca de helado decidió financiar un congelador impulsado por esta misma física. El resultado fue un aparato experimental que mantenía el producto a temperaturas de congelación sin recurrir al modelo clásico de refrigeración. Funcionó o no en teoría, funcionó de verdad y aún así no cambió el mercado. Esa es la parte más desconcertante de toda esta historia. La tecnología no murió por ser imposible, no desapareció por una ley de la naturaleza, no se evaporó porque alguien demostrara que era un fraude, se quedó al margen por algo mucho más humano en el costo, la inercia industrial y el hecho incómodo de que una tecnología casi sin mantenimiento encaja muy mal en un ecosistema construido alrededor de equipos que se reparan, se recargan, se sustituyen y generan servicio constante. Aquí es donde la narrativa se vuelve más interesante, porque ya no hablamos solo de ciencia. Falamos de incentivos. La industria global del aire acondicionado y la refrigeración mueve cantidades gigantescas de dinero, no solo por vender equipos, sino por mantenerlos vivos. Contratos de servicio, fallos de compresor, fugas de refrigerante, sustituciones, actualizaciones por cambios normativos, revisiones periódicas. Toda una economía gira alrededor del hecho de que la climatización convencional necesita atención constante. En ese contexto, un sistema que promete décadas de funcionamiento con muy pocas piezas susceptibles de romperse, no entra al mercado como un producto más, entra como una amenaza al modelo de ingresos de muchísimos actores. Y eso sin contar otro detalle. La industria y la regulación han pasado años enteros construyendo estándares, certificaciones, métodos de prueba y marcos técnicos alrededor de la refrigeración por compresión de vapor. Todo está pensado para esa familia de máquinas, técnicos formados para instalarla.
inspectores acostumbrados a verla, normas diseñadas para calificarla, cadenas de suministro orientadas a sus componentes. Si aparece una tecnología nueva que no encaja con esas casillas, el problema no es solo técnico, es institucional. No basta con que funcione. Tiene que encajar en un sistema entero que no fue creado para ella. Y aún así, la termoacústica siguió avanzando. En Europa aparecieron empresas decididas a empujarla hacia aplicaciones reales. Algunas se centraron en sistemas grandes que aprovechan calor residual industrial. Otras intentaron miniaturizar el concepto para acercarlo al entorno residencial. La lógica era poderosa. Así, una máquina puede usar calor que hoy se desperdicia y convertirlo en refrigeración. Deja de competir de forma directa con un aire acondicionado convencional en términos simples de enchufe y consumo. Juega otro partido. Ya no se mide solo por cuánta electricidad usa, sino por cuánto calor inútil logra reciclar. Y mientras tanto, los avances de laboratorio siguieron afinando el concepto. Lo que en las primeras generaciones daba rendimientos modestos, empezó a mejorar con nuevas configuraciones, nuevos materiales internos y mejores estrategias para hacer circular la energía acústica. La gran batalla siempre fue la misma en eficiencia. Durante años, los críticos tuvieron un argumento sólido, TCNQC, que la termoacústica era elegante, pero demasiado voluminosa y demasiado ineficiente frente a la compresión de vapor en aplicaciones domésticas, y no estaban inventando el problema. Era real, pero esa distancia comenzó a reducirse. Lo importante aquí no es fingir que esta tecnología ya destronó al aire acondicionado convencional. No. Eco, sería deshonesto presentarla como una solución totalmente madura para cualquier hogar, en cualquier clima, a cualquier precio. No estamos ahí. Lo que sí ha ocurrido es algo más interesante. La línea de progreso ya no apunta hacia una rareza inútil, sino hacia un sistema que mejora, se compacta, atrae inversión y empieza a parecer plausible en nichos concretos. Esa diferencia lo cambia todo, porque en tecnología, el momento decisivo no siempre llega cuando algo ya es dominante. A veces llega cuando deja de ser ridículo, y esa frontera ya quedó atrás. A Horribin, el título de este documental, habla de un tubo de $45 que puede mantener una casa a 15 grados para siempre. Esa frase, como tantas frases virales, mezcla una semilla de verdad con una promesa desmedida. Sí, existen diseños de demostración increíblemente baratos, armados con materiales sencillos, que muestran el principio termoacústico con resultados sorprendentes. Tubos, altavoces, películas enrolladas, sensores, montajes lo bastante accesibles para entrar en un laboratorio universitario o incluso en proyectos de enseñanza bien ejecutados. Esos experimentos sirven para demostrar que la física no pertenece a una élite industrial. Se puede tocar, se puede ver, se puede medir, pero una demostración de sobremesa no equivale a climatizar cualquier hogar para siempre. Convertir un principio físico en una solución residencial fiable implica tamaño, sellado, materiales, intercambio térmico, integración con la vivienda, seguridad, costo de fabricación y muchas otras variables. Ahí es donde los titulares sensacionalistas se separan de la realidad. La verdad no necesita exageración. Ya es suficientemente impactante saber que con una idea acústica relativamente simple se pueden generar diferencias de temperatura significativas sin recurrir a la arquitectura dominante del sector. Y aún con esa aclaración, el potencial sigue siendo enorme. Piense en el contexto global. El mundo consume cantidades descomunales de electricidad solo para enfriar aire y conservar alimentos. En las regiones más cálidas, el acceso al aire acondicionado no es un lujo narrativo, es una cuestión de salud, productividad y supervivencia. Al mismo tiempo, el crecimiento de la demanda de refrigeración está chocando con la presión por reducir emisiones. Cambiar refrigerantes de alto impacto
y encontrar soluciones más sostenibles. Ese cruce de necesidades vuelve mucho más relevante cualquier tecnología que ofrezca menos mantenimiento, menos dependencia de refrigerantes problemáticos y más flexibilidad para aprovechar calor residual o fuentes térmicas alternativas. Por eso, aunque Estados Unidos y buena parte del mercado residencial todavía no la hayan abrazado de lleno, la termoacústica no está quieta. En China, en los Países Bajos, en Francia y en otros entornos de investigación aplicada, se sigue trabajando para convertir décadas de experimentos en productos serios. Y cuando una gran empresa del sector empieza a invertir en una línea de desarrollo así, lo que está diciendo no es que la revolución ya llegó, sino que la posibilidad dejó de ser una fantasía académica. Tal vez ese sea el verdadero centro de esta historia. No que mañana vayas a comprar un cilindro milagroso y olvidarte del aire acondicionado. No que un invento de $45 vaya a reemplazar de golpe todos los sistemas actuales. El centro es otro. Existe una forma distinta de enfriar. Una forma basada en sonido, sin compresor, y con una elegancia física que lleva demasiado tiempo esperando su momento. Y durante décadas fue tratada como curiosidad, como prototipo, como nota al pie, mientras el mundo seguía encadenado al mismo modelo técnico y comercial. Lo más provocador de todo no es que la termoacústica funcione, es que obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿En cuántas tecnologías realmente prometedoras no fracasan por mala física, sino por llegar a un mercado que no sabe cómo ganar dinero con su simplicidad? Porque esa es la amenaza silenciosa de cualquier sistema duradero. No genera suficiente drama, no necesita tantas visitas técnicas, no alimenta la misma rueda de reemplazo, no se integra con la misma facilidad en un negocio acostumbrado a vivir del desgaste. Y cuando una tecnología compite no solo contra máquinas, sino contra décadas de infraestructura comercial, cultural y regulatoria, la lucha nunca es limpia. Aún así, algo está cambiando. Los refrigerantes tradicionales están bajo presión regulatoria. Los costos energéticos pesan cada vez más. La demanda de enfriamiento global no deja de crecer. Y en ese nuevo escenario, el viejo sueño de enfriar con ondas sonoras ya no parece una extravagancia de laboratorio. Empieza a parecer una pieza posible del futuro. Quizá no el futuro entero. Quizá no la solución universal. Pero sí una de esas ideas que reaparecen una y otra vez porque se niegan a morir. Así que la próxima vez que escuches el zumbido de un aire acondicionado convencional, piensa en esto. Hay otra ruta, una ruta en la que el frío no nace de un compresor forzado al límite, sino de un gas oscilando al ritmo de una onda acústica dentro de un tubo sellado. Una ruta en la que menos piezas no significan menos tecnología, sino una tecnología más depurada. Una ruta que lleva décadas llamando a la puerta del mundo real y puede que aún no haya entrado del todo, pero ya no está golpeando en silencio. Si te interesan estas tecnologías olvidadas, las ideas que funcionaron antes de tiempo y los inventos que la mayoría nunca llegó a conocer, suscríbete y quédate cerca, porque a veces el futuro no aparece con luces de neón. A veces llega vibrando dentro de un tubo, haciendo casi ningún ruido, mientras el resto del mundo todavía no entiende lo que está escuchando.